A esta hora de la mañana, ya a las 11:33 en Colombia, saludamos a nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de todas nuestras plataformas. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes descargarlos totalmente gratis. Temas de liderazgo, temas de predicación. Queremos ser esa mano amiga para los pastores, ministros, líderes, siervos que tienen su ardua labor de cuidar su rebaño, o simplemente personas que les encanta, les gusta estudiar la palabra de Dios. Todos nuestros materiales. Si quieres ingresar absolutamente a todas nuestras plataformas, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal. Así que bienvenidos cada uno de nuestros amados oyentes que nos sintonizan a esta hora desde México, Hacienda de Las Palmas, dice, otras ciudades de México también, Argentina, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, ciudades de Colombia. Bienvenidos cada uno de nuestros amados oyentes. Hoy tenemos un tema muy especial. Recuerda nuestro programa Vidas de Excelencia. Ser excelente no es ser perfecto. Ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Esforzarnos por cada día mejorar en nuestra forma de vida, en nuestra calidad de vida. Un tema muy especial, divide y perderás, en base a Isaías 19, y así como nuestro tema es especial, también nuestro invitado, nuestro panelista en la mañana de hoy, nuestro pastor Héctor Fabio, desde la ciudad de Pereira, en Colombia. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días, apreciado pastor, excelentísima audiencia de este programa. Reciban un fraterno saludo desde Pereira, la perla de Cristo, capital del eje cafetero, una región muy preciosa, una región muy pujante, pero también una región donde la palabra de Dios está corriendo y está siendo glorificada. Qué bueno y qué privilegio poder compartir estos minutos de edificación, porque creemos que son de edificación para nuestras vidas y para la vida de todos los que sacan este tiempito para escuchar la emisora, hermano José. Así es, querido pastor. La división debilita, quita fuerzas, es como un camino con una variante al final, o una Y que conocemos, donde muchas veces nos confunde y detiene nuestro marchar. Así que, como ya es costumbre en nuestro programa, más que todo va enfocado en el mejoramiento del ser, en la familia. Por eso, estos temas de carácter espiritual y que tienen que ver con relación con nuestro Dios, lo aplicamos a nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nosotros mismos. La mejor forma, entonces, para triunfar en todo lo que hacemos es si logramos mantenernos en unidad de pensamiento, nosotros mismos y también con los demás, mi querido pastor, porque a veces queremos ser unánimes, queremos estar unidos con los demás, cuando no lo somos con nosotros mismos. Si yo no sé para dónde voy, si yo no sé qué es lo que quiero, si yo no sé qué es lo que espero de la vida, difícilmente voy a estar en unidad con los demás. Es necesario tener unidad conmigo mismo, con mis emociones, con mis deseos, con lo que yo quiero anhelar. Y de esa forma puedo también ayudar a que haya unidad en mi familia, en la iglesia, en el trabajo, en el grupo social donde yo siempre estoy. Pero es necesario entonces que trabajemos en esa unidad personal, mi querido pastor. Sí, pastor, qué tema tan importante, y esa frasecita, que el título que usted le colocó, divide y perderás. Yo creo que eso sale de los mismos infiernos, porque hay un ser espiritual que no quiere que usted y yo logremos éxito, que usted y yo lleguemos a esas metas que nos fijamos, pero cuán importante es tener una unidad con las personas que nos rodean, con el equipo de trabajo, si es una empresa, aún el equipo ministerial, si es la iglesia, para dónde queremos ir. Que todos tengamos un mismo sentir, que no haya contravenencia, ¿cierto? Que no haya gente que no esté
sintonizado, porque esa persona que no está sintonizada, pues va a ser, como dicen, la piedra de tropiezo y va a ser el canal a través del cual el enemigo no va a permitir que la unidad reine y que haya un desarrollo hacia donde queremos llegar, pastor. Qué bueno el apunte que hace nuestro pastor. Entonces, el adagio popular dice: divide y vencerás, ¿cierto? Pero he querido cambiarle por divide y perderás. Porque perdemos todos. Yo divido supuestamente para hacer que esa otra persona pierda, pero todos perdemos. Estamos en una sociedad donde todos necesitamos trabajar en esa unidad. Nuestro país, el mundo entero está a punto de destruirse, de autodestruirse, precisamente por esa diversidad de pensamientos. Y no es que sea malo que cada uno piense a su manera. Es más, es necesario que cada uno de nosotros pensemos de manera diferente, pero llevados a la unidad, pero para aportar. Hay un adagio popular que dice: donde tres personas siempre hablan lo mismo, quiere decir que dos no están pensando. Y es la verdad. Entonces no se trata de que todos pensemos lo mismo, sino que trabajemos en unidad. La clave para que los discípulos de Jesucristo lograran lo que se proponían fue el mantenerse juntos pero unánimes. Cuando hablamos en Hechos capítulo 2 versículo 1 y nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos, no solamente lo atribuimos a esa parte espiritual, sí, de estar ahí adorando, alabando. Eso es verdad. Puedo sentir la presencia de Dios cuando estoy unánime, cuando estoy en un mismo sentir. Pero también esa puedo aplicarla a mi vida diaria. Cuando yo estoy con mi familia, con mi esposa, conmigo mismo, que iniciamos diciendo el programa, estoy en unidad. Entonces voy a lograr grandes cosas. Estar juntos y unánimes significa que todos compartían un mismo sentir, como lo hizo nuestro pastor. Si queremos triunfar en familia, en la iglesia, en el trabajo o en cualquier lugar donde trabajemos en equipo, se necesita más que tan solo estar juntos. Es necesario compartir la misma visión. Recordemos que la definición de división es dos visiones, ¿cierto? Dos maneras de pensar muy diferentes la una de la otra. Si quiero triunfar, si quiero... un ejemplo que se me ocurre ahorita, mi querido pastor, en la familia son 5 o 6 personas y todos quieren irse a un lugar diferente de paseo, de vacaciones. Eso es válido. Cada uno tiene un punto de vista diferente. Pero habrá que ponernos de acuerdo para ir a un solo lugar y entonces disfrutarlo. Pero si se va a un lugar a pasear, pero todos están allá en ese lugar, pero pensando en que hubiera sido mejor estar en el lugar que él deseaba, ahí hay una división. Están todos en el mismo lugar, sí, pero no van a disfrutar ninguno. ¿Qué deberían haber hecho ahí? Bueno, sí, sorteemos y nos vamos al lugar que nos vayamos, pero ahora ahí empieza la unidad, mi querido pastor. Sí, eso es importante. Yo creo que allí aporta mucho el diálogo, hermano, y siempre cuando se habla de liderazgo, la capacidad del líder es enseñar, mostrar esa visión, ¿cierto? Y que las personas que están a su alrededor le copien, se identifiquen y estén dispuestos a hacer sacrificios para alcanzar esa visión. Entonces se aplica a todas las áreas de nuestra vida, mi hermano. La familia, como dice, cada uno es un mundo, pero a través del consenso, a través del diálogo, sopesando ventajas y desventajas de lo que queremos hacer o a dónde ir, pues todo eso hay un poder de convencimiento. Entonces nadie va a ir al lugar que se escogió porque se dialogó, se expusieron los pros y los contras y llegamos a una unidad de pensamiento. Entonces se va a poder disfrutar a dónde van a ir, todo mundo va a estar juntos y el sentir es que disfrutar. Entonces el que no se conecta pues no va a disfrutar, va a estar amargado, va a decir que perdió. El importante es estas situaciones, mis hermanos. Como nos dice nuestro pastor, entonces la unidad no consiste en que todos pensamos, sintamos igual, de la misma manera, sino en que nos pongamos de acuerdo. Siempre vamos a estar con pensamientos diferentes, diversos, pero es necesario ponernos de acuerdo. En una empresa, todos los socios piensan de una manera diferente, pero al momento de sacar un producto al mercado hay que ponernos de acuerdo, y así en todo.
Vamos a aprender, mi querido pastor y oyente, sobre esta historia interesante en Isaías 19, donde Jehová quiere destruir a los egipcios, mas no lo va a hacer de manera sobrenatural. Plan, un rayo y los destruyó, se abrió la tierra y los acabó. No, va a empezar a propiciar ciertas acciones de división en ellos mismos para que haya una autodestrucción, de la cual nosotros podemos aprender. Por eso de ahí el tema, divide y perderás. Dios empieza a propiciar en este pueblo entonces, en los egipcios, algo en lo cual ellos mismos se destruirían, y es a lo cual nosotros no queremos ni podemos llegar. Primero, cuando hay rivalidad entre los mismos miembros, y Dios genera ese sentimiento ahí en los egipcios. Versículo 2a, levantaré egipcio contra egipcio. La unidad es lo que hace que un grupo de personas avancen para un mismo lado. De este versículo, mi querido pastor, me llama la atención es eso. Dios dice, bueno, voy a destruir a los egipcios, pero no los voy a destruir yo. Se van a destruir ellos mismos. ¿Cómo? Con rivalidad, con división, mi querido pastor. Sí, mire cómo Dios es sabio, ¿cierto? Y creo que es la enseñanza que nos da el Señor en esta mañana, cuando tenemos esos proyectos, cuando usted tiene un sueño, usted también aún tiene que saber a quién se lo va a compartir, porque popularmente por ahí hay personas que dicen que son matasueños, ¿cierto? Y hay gente que tiene capacidades, pero siempre tiene como un espíritu de superioridad, no se quiere someter, entonces ya quiere tener esa rivalidad y el enemigo lo va a utilizar. ¿Para qué? Para frenar, para que no avance, para que no haya un buen consenso, para que no haya un buen espíritu de ánimo, de optimismo, de esperanza. Entonces el enemigo es peligroso, mi hermano, y lo triste, cierto, en esta situación es que Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, como usted dijo, por su palabra los había podido destruir, pero la profecía era que ellos mismos se iban a destruir como pueblo, como hermanos y como ciudades. Entonces, qué importante, hermano, tener claro esta situación. Y como decíamos desde un principio, de pronto vamos a ser repetitivos en este tiempo que vamos a estar aquí, pero esto se aplica en la iglesia, esto se aplica en la familia, esto se aplica en la empresa, se aplica en el círculo social donde nos movemos y tenemos mucha actividad social. Entonces, por eso es importante tener este conocimiento y ser muy prudente, mi hermano. Yo creo que en esto también hay que manejar mucho la prudencia, ¿cierto? Porque vamos a ser probados también en ese sentido y tenemos la gracia y el discernimiento de parte de Dios para poder guiar y poder llevar a la gente que no se deje utilizar, en vez de entender que no somos enemigos, que somos amigos y que queremos lograr una misma meta, pastor. Y eso, mire, interesante que Marcos como que vuelve y lo retoma, porque podríamos decir, sí, era en el Antiguo Testamento, sí, y ahora en el Nuevo también llega y lo retoma. Y él, como dijo nuestro pastor, voy a leer este versículo, Marcos 3, 24 y 26, pero donde dice si un reino, podemos cambiarle perfectamente si una casa, si una iglesia, si un trabajo, si un barrio, si una nación, ¿cierto? Por eso le voy a quitar si un reino. Si una casa, si un país está dividido contra sí mismo, tal país no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás, ya lo pone a lo máximo de la espiritualidad, ¿cierto? Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Satanás lo sabe, y por eso Satanás no se divide. Satanás hace que los demás se dividan, pero él no se divide porque sabe que va a fracasar. En la casa, yo siempre digo, lucha por ese núcleo familiar que hoy tienes. Que el dinero nos sirva para trabajar en la unidad y no para dividir. Hay personas que empiezan a ganar dinero y entonces empiezan a adorar el dinero. Entonces, si quieren, pues yo pago, yo tengo, yo compro. No, el dinero pongámoslo al servicio
de la familia. No le sirvamos al dinero, lo que normalmente siempre decimos, ¿cierto? Yo no tengo dinero para servirle al dinero, el dinero me sirve a mí, le sirve a mi familia, porque muchas veces, lastimosamente, el progreso, la bendición que Dios nos da, se convierte en maldición, porque tenemos tanto que empezamos a dividirnos, empezamos a creernos, empezamos, como dijo nuestro pastor entonces, a mirar por debajo del hombro a los demás, cuando hay esa rivalidad. Algo dijo nuestro pastor, no, es que como esposa, esposo, hijos, somos complementos, no somos rivales, no somos competencia. El problema es cuando empezamos a competir con la esposa. Y hoy, mi querido pastor y oyentes, donde la esposa también trabaja y muchas veces gana buen dinero, entonces empieza esa rivalidad, es que yo gano más, es que es mi dinero, y empieza, en lugar de unirse, a ver un solo fondo donde paguemos deudas, donde paguemos obligaciones y lo que nos sobre, ahora disfrutémoslo en familia, empieza a haber rivalidad. Y el dinero se ha convertido en uno de los factores terribles de división, mi querido pastor. Sí, eso es verdad. Uno debe tener mucha prudencia, pastor, y Dios ha dejado un orden divino a nivel de la familia. Dice que el esposo es la cabeza, ¿cierto? Y como Dios coloca a una persona al lado como ayuda idónea. Y desde ese principio, cuando tenemos claros esos conceptos, no va a haber rivalidad. El esfuerzo, todas las ideas van a ser, como se dice, enriquecidas para que la meta a la cual queremos llegar. Uno, ¿qué quiere tener? Tener un hogar perdurable. Uno quiere tener que sus hijos alcancen su desarrollo académico, su desarrollo espiritual, su desarrollo a nivel de pareja, si quieren formar un hogar. Esa es la idea de uno, y que no estén pasando, como dice uno, a fugias. Pues las aflicciones van a venir, pero si uno trabaja fundamentado ese proyecto desde un principio, ¿cierto? A los niños se les inculca, se les valora, se les potencia, entonces cada día uno va a ver con satisfacción que las metas que nos fijamos pues son viables, son tangibles, y que puede uno disfrutar aunque quede el nido vacío, pastor, como le ha pasado a usted, nos ha pasado a nosotros y a mucha gente, ¿cierto? A nivel de la familia. Eso es muy importante. Y a nivel de la empresa, pues también el que maneja una empresa, quiera o no lo reconocerlo, debe tener ese don, esa capacidad de ser líder, porque como hay una pregunta, ¿el líder nace o se hace? Yo creo que uno tiene unas capacidades innatas dadas por Dios que pueden ser enriquecidas. Pero lo más importante a nivel de empresa es tener esa capacidad de contagiar de una manera positiva a todas las personas que forman parte de esa empresa y lograr, como se dice, las metas que se fija toda empresa al final de año, queriendo tener ¿qué? Utilidades, queriendo tener ¿qué? Multiplicación. Hay muchas cosas. Entonces, cuán importante es mirar que a la luz de la Biblia, Dios no solamente se preocupa de nuestra área espiritual, sino también de nuestra área material, familiar, a nivel de gestión, lo que podemos hacer por fuera, porque Dios aprueba todas las cosas buenas que nosotros emprendamos. ¿Cómo se genera entonces la división que nos lleva al fracaso? Y estamos mirando este ejemplo, cómo Dios, para destruir a estos egipcios, simplemente hace que ellos realicen ciertas actividades en contra de ellos que los llevaría a la destrucción. ¿Cuál era esa primera? Rivalidad. Vamos a mirar algo segundo, y es generando constantes contiendas entre los miembros. Versículo 2b dice, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Rivalidad que nos lleva a una contienda permanente.
Hay hogares donde constantemente están peleando, no se soportan. El esposo le dice algo, la esposa ya está armada con 2 piedras. La esposa dice algo, el esposo ya está armado con 2 piedras, no deja caer una, en todo contesta. Y esas contiendas van minando cuando nos acostumbramos a pelear por todo. Es algo cultural, como dijo nuestro pastor, es algo que se aprende desde pequeños. Yo siempre le digo a mi esposa, a la pastora, nosotros nos podemos acostumbrar a lo bueno o a lo malo. Si nos vamos a acostumbrar a lo bueno o a lo malo, busquemos acostumbrarnos a lo bueno, a saludarnos cada mañana, a tolerarnos. Bueno, se le cayó una taza y se partió, a cualquiera se le puede pasar eso, pero hay personas que de eso hacen florero de Llorente. Eso fue la excusa para separarse, para acabar, para dividir. Constantes peleas, y todo eso viene de esa confianza, esa paz. Le decía a mi pastor, estuvimos por ahí de paseo en algún pueblo, donde me encantaba cómo la paz que se respira en ese lugar, donde nadie roba nada, donde le pueden dormir con las puertas abiertas. Yo, wow, parecido a eso que Dios quiere de nosotros, un paraíso aquí en la tierra. Pero eso nace desde la casa. Y es algo que yo siempre practico y trato de practicar en mi casa. Yo dejo la billetera ahí, en la cama, en el nochero, donde yo no tengo problema, porque yo sé que mi esposa no me va a esculcar, y lo mismo yo no voy a hacer con ella. Donde yo tranquilamente le puedo decir a una de mis hijas, a mi esposa, vaya y saque de la billetera, quiere algo, vaya, saque ahí, no hay problema. Pero hay hogares donde ya no se puede hacer eso. Yo trato de que eso se aprenda en la misma casa. Si yo subo al comedor y ahí encuentro 4 o 5 panes, hasta que a mí no me digan coma, yo no voy a comer, porque yo sé que eso es de alguien, porque yo sé que si me lo como a alguien lo voy a dejar sin comer. Eso es de respeto, eso es cultura, y eso genera unidad. Lo contrario a eso genera división, mi querido pastor. Sí, pastor, y entonces por eso hay que uno cada tiempo debe hacer como una evaluación, ¿cierto? Cuando está uno en un proyecto, y aún en la familia. Siempre no somos las familias perfectas, porque es un concepto errado que tiene la gente de afuera, ¿cierto? Cuando dicen que somos pastores, no, es que ustedes viven muy bien, ustedes no pelean. No, sí tenemos conflictos, sí tenemos desavenencias. Lo importante es que todo lo llevamos a los pies del Señor, reconocemos que fallamos cuando fallamos, y se subsanan todas las circunstancias negativas. Entonces el problema es cuando permitimos que la desconfianza anide en el corazón, porque hay gente que quiere siempre figurar de primero, ¿cierto? Lo que se decía, la envidia, tantas cosas, y uno no, eso hay que, como se dice, dialogarlo y entender de que todos somos uno, como dice la palabra, somos uno en Cristo, y somos uno en el proyecto familiar, somos uno en el proyecto de empresa. Entonces allí nosotros tenemos que ser muy, muy atentos y no permitir que el enemigo nos haga ver como enemigos. Somos familia, somos de una misma, como podríamos decir, en este momento no tengo la palabra, pero a nivel de empresa tenemos la misma visión, ¿cierto? Y por eso cuando usted lo invitan a un proyecto de trabajo, le muestran todo lo que se quiere hacer, le muestran los obstáculos que van a haber, y le piden a usted que entrega al 100%. Entonces esa entrega es incondicional, no es condicionada, es voluntaria, es el querer tener ese éxito, es tener ese bienestar en todas las áreas donde estamos trabajando y donde podemos aplicar la enseñanza de hoy, de no permitir que el diablo divida y traiga pérdidas, traiga desgracias, traiga dolor, y puede traer hasta la misma ruina, pastor. A veces el mundo lastimosamente parece que nos enseña en lugar de ser lo contrario, nosotros enseñarle. Miraba hoy en la televisión, mientras desayunábamos, una entrevista de unos cantantes, una cantante de manera particular, de música mundana, de música de cantina y todo eso, pero les decía, miren lo que ella está diciendo. Ella dice que se reúnen cada cierto tiempo varios cantantes de esa música, donde hacen
un retiro, un retiro, donde se reúnen todos ellos con sus aguardientes y todo lo demás. Se reúnen y sacan diferentes canciones, letras, y después entre ellos, que son del mundo y mundanos, que entre ellos miran, esta canción te queda mejor a ti, ¿por qué no la cantas tú? Y esta canción tal vez te queda mejor a ti. Y entre ellos mismos se ayudan. Y ella decía, y hay algunas canciones que han sido éxito, Grammy, y han ganado mucho dinero. Y se la dio otro de los compañeros, que no le importaba. Ella decía, no nos importa si esa canción va a pegar o no, pero si él la canta mejor y le queda bien, se la doy. No hay rivalidad. Y entonces decía, wow. Y a veces en el pueblo cristiano ocurre todo lo contrario, y lastimosamente entre las mismas denominaciones, iglesias, donde llega tal la división, que en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares, es un peligro presentarle una oveja a otro pastor, porque inmediatamente empieza a llamarla. ¿Usted cómo está allá? ¿Por qué no se da otra oportunidad? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no experimenta algo nuevo? Y le roba la oveja. Y eso en términos espirituales, que somos hijos de Dios. Eso es lo que estaba pasando con este pueblo. Dios estaba permitiendo, y vuelvo e insisto, como dijo nuestro pastor, hay cosas que tendríamos que estar repitiendo, y una de esas que yo quiero repetir es que Dios quería destruir a los egipcios, mas no lo iba a hacer con sus propias manos, sino que permitiría que ellos mismos se destruyan. ¿Cómo? Con rivalidad. ¿Cómo? Generando constantes contiendas. Ya dijo nuestro pastor, es inevitable que tengamos malentendidos en el hogar. Lo que no puede suceder es que ese enojo se ponga hasta que se ponga el sol, ¿cierto? Que dure todo el día. Lo que no puede suceder es que yo me enoje con mi esposa y no sea capaz de reconocer mi error y no vaya a pedirle perdón. O es más, que la humildad me lleve a decir, bueno, yo no fui el culpable, la culpable fue ella, pero para bienestar de mi hogar voy a pedirle perdón. Voy a decirle, listo, mi amor, listo. Discutimos por eso, tú dices que yo fui el culpable, te pido perdón. Pero muchas veces decimos, ¿y por qué voy a hacerlo? ¿Y qué es que quiere? Que vaya, que me le arrodille. Entonces, como dijo nuestro pastor, no es pecado que discutamos. Eso es dentro de lo normal. ¿Dónde está el pecado? Y entendiendo que pecado es equivocación, errar al blanco. ¿Dónde está la equivocación? Es cuando yo discuto, pero no llego como dijo ya en un principio, a un consenso, a ponernos de acuerdo, a decir, bueno, ¿dónde está la discusión? Mencionó algo nuestro pastor, los grandes empresarios. Ellos cuando hacen sus asambleas empresariales, obvio que hay discusión, solo que no llegan a la pelea, discuten, que es muy diferente. Hay que discutir un proyecto, hay que discutir el otro, y el que mejor resulte, ese va, mi querido pastor. Sí, eso se aplica, eso es importante y no podemos hacernos como la de la vista gorda con el cristianismo, mi hermano. La gente a veces dice, ¿por qué la gente no se arrepiente? Pues por los malos testimonios, ¿cierto? De como siervos, como cristianos, queremos utilizar estrategias que no son de Dios. La palabra de Dios nos manda ir y hacer discípulos. Pero la gente quiere ir y ya ganarse discípulos. No, es ir a ganarnos a las almas que no conocen a Dios. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, pero nos volvemos facilistas, entonces allí caemos en el error y somos responsables delante de Dios por ese estancamiento, ¿cierto? Uno siempre, la palabra nos da como un espacio de esperanza. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque Él es paciente, esperando, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y a un arrepentimiento genuino. Pero desafortunadamente muchos hombres y mujeres de Dios han cogido el camino más fácil y se han vuelto piedra de tropiezo. El facilismo, ¿cierto? Como dice nuestro pastor, ¿por qué monto el negocio? Porque veo que al vecino le está yendo bien. Y ahí empieza a generar las pérdidas. Hay muchos que dicen, me voy a montar ese negocio porque veo que al vecino le está yendo bien. Y no se da cuenta que él es llamado a eso, que él nació para eso. Y por mucho que lo imite, va a fracasar. Una tercera
situación que sucedió con este pueblo, empezó el desánimo. Cuando nosotros dejamos que el desánimo inunde el corazón del grupo, pues lastimosamente va a perder. Dice el versículo 3a, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Lastimosamente, al ver esa constante rivalidad, esa constante pelea entre ellos mismos, eso generaría desánimo, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Las personas desanimadas se convierten en estorbo de cualquier proyecto. Si en la iglesia hay personas desanimadas, ellas no van a ayudar, ellas se convierten en estorbo. Si en la casa hay personas desanimadas, los hijos están desanimados, el esposo está desanimado, no aporta. Debemos estar con ese espíritu contrario de superación. Todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Cuando nos habla, nos está hablando de eso, de un espíritu de superación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, de esta vamos a salir. Sí, estamos pasando por ese problema, pero si nos esforzamos, vamos a mejorar. Esas son las palabras que se necesitan dentro de un grupo cualquiera, familiar, espiritual, empresarial, deportivo. Querido pastor, que les gustan los deportes también, en el intermedio de cada partido, por lo general eso es lo que utiliza el técnico, ¿cierto? El equipo va perdiendo, le van metiendo 10-0, pero bueno, no importa 10-0, hay que animar al equipo, no importa, vamos a salir adelante, vamos a salir, de esta salimos, así parezca imposible. Pero cuando todos estamos desanimados, y lastimosamente, ¿qué causa ese desánimo? Por eso Dios va en ese orden. ¿Qué causa eso? Cuando nosotros empezamos a tener rivalidad, cuando hay constante contienda, eso empieza a desanima a los hijos. Hay hijos que no quieren ni oír de casarse, no sé si ha escuchado a mi querido pastor, dicen, no, yo ni de loco. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha visto, contiendas, peleas, división, y él piensa que eso es regla general y que eso es lo normal en cualquier pareja, mi querido pastor. Sí, la palabra desánimo, ¿cierto? Siempre en un proyecto hay la palabra ánimo, optimismo. Se puede lograr, como dijo, todo lo podemos en Cristo. Pero cuando permitimos que el desánimo va quitando ¿qué? La visión. El desánimo va quitando las fuerzas. El desánimo va trayendo ¿qué? Pereza. Vamos a reunir. ¡Ah, qué pereza! Lo mismo, no. Entonces todo eso se va volviendo armas que van a afectar negativamente en ese entorno familiar, en ese entorno empresarial y aún en el entorno espiritual, porque el enemigo eso es lo que quiere, quitar ¿qué? El ánimo. Una persona animosa siempre trae ¿qué? Alegría, ¿cierto? Usted se levanta y cuando llega puede estar como dice bajoneado, pero llega alguna persona animada, ¿qué hace? Contagia y cambia los ambientes, cambia las atmósferas. Entonces, una persona desanimada trae negativismo, hace ver que todas las puertas están cerradas, hace ver de que no se va a lograr, que eso es imposible, y esas son palabras que no deben estar en el léxico, en ese grupo, en ese proyecto. ¿Por qué? Porque no vienen de parte de Dios. Algo importante entonces, y mire que eso se lleva también a nivel nacional. Yo siempre hablo a nivel de la política, que muchos andan por ahí hablando y sufriendo. No, es que si llega Julano, esto se acaba. No, es que si llega Merengano. No, si yo estoy con Cristo, no importa quién llegue, que obviamente va a afectar algunas decisiones de ellos en nuestra vida, sí, pero no va a ser ni alcabose, no se va a acabar. Hay gente siendo cristianos, no, esto ya se acaba, donde gane Julano, esto se acabó. Bueno, se le acabó para usted, que es una persona desanimada, ¿cierto? Pero si yo tengo ánimo, bueno, de manera particular vamos a progresar y vamos a mirar que esas cosas negativas, convertirlas en algo positivo. Vamos en ese orden entonces. Dios, ¿qué es lo que permitiría? Rivalidad, contienda, desánimo, y algo importante, les quitaría los propósitos, no tener un propósito claro. Versículo 3b. Y destruiré su consejo
y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. No saben qué hacer, no sabrán para dónde ir. No habrá consejo de parte de Dios y andarán como errantes, preguntándole a las imágenes, a los hechiceros, a los evocadores, a los adivinos, no sabrán dónde. Una persona, cuando ya no tiene un propósito claro, lastimosamente no sabe para dónde va. Hay un adagio entre los comerciantes que dice, cuando alguien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Sí? Cualquier bus le sirve. ¿Para qué pregunta para dónde va si él no sabe para dónde va? Es más, si usted se sube a un taxi, el taxista le dice para dónde va, para dónde lo llevo. Pero si usted le dice, no sé, lo baja, porque no se va a poner a dar vueltas en toda la ciudad. Por lo tanto, debo saber qué quiero, para dónde voy. ¿Y Dios qué haría? Quitaría ese propósito ya. Ellos ya no tendrían un propósito claro. Hay cristianos que no tienen un propósito claro. Yo siempre le digo, bueno, ¿y cuál es su propósito? ¿A qué viene a la iglesia? ¿A sentarse, a calentar una silla? ¿Qué es lo que quiere? No, que Dios me haga un milagro. Bueno, eso también las imágenes, si le tiene fe, hay personas que creen que se las va a hacer. No basta con solamente yo tener una necesidad para llamarme cristiano. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere de su matrimonio? No es que me quiero casar. Bueno, ¿pero por qué? Yo siempre molesto con los jóvenes acá en la ciudad, que es algo fría. ¿Para qué se quiere casar? ¿Para que le abrigue por las noches? ¿Porque no quiere aguantar frío? Cómprese mejor una bolsa de agua caliente y va a tener menos problemas. O sea, ¿qué es lo que quiere con ese matrimonio? Cuando se me acaban los propósitos claros, cuando yo no sé por qué es que hago las cosas, lastimosamente, ese es un pie ya para la destrucción, mi querido pastor. Sí, pastor, y eso aplica mucho en el crecimiento personal, ¿cierto? Uno siempre, Dios nos ha dado tantas capacidades que yo coloco un ejemplo. Cuando las personas compran un celular, pastor, siempre la sociedad de consumo compra unos celulares que porque ya vienen con innovación, y el celular más sencillo, si usted lo aprende a manejar, le da infinidad de usos iguales al que va a salir, como se dice esta semana, como el boom. Entonces a veces caemos en ese error, ¿cierto? No tenemos como esa proyección, ese deseo de propósito claro. Y también a nivel empresarial a veces toca que hacer que lo que hoy llaman la reingeniería, mi hermano. Cuando la empresa no está avanzando, cuando no se ven utilidades, ahí mismo la gerencia, la dirección general reúne a todos los supervisores, a los empleados, ¿a qué? A mirar dónde está la falla, dónde se está presentando el cortocircuito. Entonces, mire cuán importante es tener la claridad, la misma uno en la vida espiritual. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Usted se convirtió? ¿O usted se convenció? ¿O usted por qué está en la iglesia? Tú lo decías, ¿cierto? Hemos sido entender que fuimos redimidos, que Dios está restaurando la imagen original con que Él nos hizo, en primer lugar, para tener una buena relación con Dios, pero también para ser instrumentos de bendición, para alcanzar a otros, para compartir de los dones, de los talentos, porque un día el Señor nos va a preguntar, ¿dónde están los talentos que te di? Y si usted no tenía eso claro, ¿qué le va a tocar hacer? Agachar la cabeza avergonzado, pastor. Y es importante entonces ese saber para qué. Hay gente que dice, es que yo quiero trabajar para tener plata. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué quiere? Es que no, yo quiero trabajar para poder comer. ¿Y para qué quiere comer? Para poder vivir. ¿Y para qué quiere vivir? Para trabajar. Y se le convierte en un círculo vicioso. Es importante saber entonces para dónde voy. Si tienes dinero y Dios te está bendiciendo con él, qué bueno, pero debes saber para qué quieres ese dinero. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Si yo no sé para qué es ese dinero, lastimosamente se me va a convertir en un Dios y voy a lastimar a los demás. Una quinta característica o algo que Dios permitiría en este pueblo para que se autodestruya es que sea esclavo o que se sienta esclavo. Aquí estamos viendo en este pasaje algo literal, que lo iba a llevar a esclavitud, pero qué cosa más terrible es cuando te sientes esclavo.
Hoy tal vez no podremos ser esclavos de esa forma literal con grilletes y cadenas, pero ¿qué de aquellas personas que se sienten encarceladas en su alma, en sus emociones? Se siente esclavo, versículo 4, y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, y serán unos esclavos. Pregúntate esta mañana, mi querido oyente, ¿no será que también te estás convirtiendo esclavo del dinero, esclavo de la comodidad, tanto que te has metido en esa zona de confort y que no quieres sacudirte y prefieres decir lo que muchos dicen, para lo que sea de ver con un ojo basta? Y llegamos a esos niveles de mediocridad donde decimos, no, es mejor ser pobre pero honrado, como si los que tienen plata necesariamente tengan que robar. Y son palabras que nos esclavizan y que no nos permiten avanzar. No es que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. No, son circunstancias diferentes, cosas que tuvieron que vivir, pero nos esclavizamos. ¿De qué estamos siendo esclavos? ¿De nuestros temores, de nuestros traumas, del miedo al que dirán, del miedo a innovar, como dijo nuestro pastor, a algo nuevo, a acomodarme, a reacomodarme? La pandemia creo que nos enseñó a muchos algo que se llama eso, ¿cierto? Que no es más que reinventarnos, volver a hacer algo nuevo, a ver qué tengo que hacer, mi querido pastor. Sí, pastor, es muy importante entender eso, ¿cierto? Que todo tiene un principio en la mente. Tal el pensamiento del hombre, ese es el hombre, dice la palabra. Entonces, si no estamos llenos de pensamientos negativos, ¿qué vamos a expresar? Negatividad. Si tenemos temores, inseguridades, ¿cómo vamos a actuar? Con inseguridad. Y lo triste es que esto se contagia, eso se pega, pastor. Entonces, mire cómo se puede dañar un proyecto, cómo se puede dañar una visión, cómo se puede dañar aún el mismo hogar. ¿Por qué? Por un negativismo que le permitimos en la mente anidar y que no tendría lugar. Hay un dicho que lo escuché, no sé de quién lo dijo, que no podemos prohibir que las aves pasen por encima de nuestra cabeza, pero lo que sí podemos no permitir es que hagan nido en la cabeza. Entonces, mire, cuán diferente hay las situaciones, ¿cierto? Entonces, hay que mirar esos prejuicios. Hay gente que es muy prejuiciosa, hay gente que siempre le ve que no se puede, por ahí no es, pero tampoco muestran el camino por donde deberíamos seguir. Entonces, siempre el negativismo. Y Dios viene a renovar nuestra manera de pensar. También por eso el apóstol Pablo dice, renovaos. Y la renovación es mental, hermano. Entonces, mucha gente, como dice, yo nací pobre, me crié pobre y me voy a morir pobre. Usted es un pobre diablo, hermano, porque no ha entendido que Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, mire cómo podemos hacer esos paralelos para que los oyentes que estén pasando de pronto por estas circunstancias, o que dentro de su equipo, dentro de su familia, hay una persona así, pues uno tiene que trabajarla, ¿cierto? Pues si ya no quiere ceder por ningún lado, no quiere corregir, pues de pronto hay que decirle mejor, hazte a un lado, no estás haciendo de bendición, de beneficio para el proyecto que tenemos, pero seguimos amándote. Pero hay que de pronto tomar medidas o correcciones a tiempo. Cosas importantes entonces que debemos tener en cuenta a esta hora de la tarde, ya 12:17, saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan en todas las plataformas y también a quienes están en Facebook. Quienes están en nuestras plataformas podemos interactuar con ellos, pero quienes están en Facebook sabemos que están ahí. Saludos también para quienes nos están escuchando desde las dos emisoras y también desde nuestra plataforma en Facebook. En Facebook nos encuentras como Emisora Celestial o Emisora Pan de Vida. Al final, si quieres volver a escuchar este tema, ya sabes, puedes hacerlo a través de nuestros perfiles en Facebook, donde queda el video grabado, o puedes hacerlo también en nuestras plataformas en YouTube, donde también queda el programa. Interesante entonces, y hoy decía algo yo en el devocional y me inspiraba en un mensaje por ahí que escuchaba.
lucha por lo que mereces, no por lo que necesitas. Yo explicaba en el devocional la diferencia entre estas dos cosas, ¿cierto? Porque una cosa es luchar por lo que necesito y otra cosa por lo que merezco. ¿Y cómo lo explicaba? Tú puedes llegar a algún lugar y decir, necesito comer, necesito que me den algo porque me estoy muriendo del hambre. Entonces te dicen, bueno, ahí hay un pan que estaba en el piso, cómetelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesita comerse eso para no aguantar hambre. O, muy diferente a decir, pásame un pan porque yo trabajo, lo merezco y estoy pagando, ¿cierto? Entonces no te lo van a dar del piso, no te van a dar lo que sobra, lo que ya no vale. Hay una diferencia entonces cuando yo lucho por lo que merezco, porque merecer significa esfuerzo. Yo merezco el salario porque estoy trabajando, o dame algo de dinero porque lo necesito. Eso ya me lleva a la mendicidad, ¿cierto? Yo no he hecho nada por eso, yo no he trabajado, estoy simplemente pidiéndolo porque lo necesito para no aguantar hambre. Otra cosa es luchar por lo que se merece. Dios nos lleva a ese merecimiento. El obrero, ¿qué dice? Es digno de su salario. ¿Pero por qué? Porque trabaja, porque se lo ganó con el sudor, no porque lo está mendigando. Y esas cositas a nosotros no nos gustan, nos desacomodan, y por eso es que a veces preferimos la mediocridad o la zona de confort, el acomodamiento. Sentirse esclavo. Sexta sugerencia, y lo que pasó con este pueblo, es cuando se acaban esas fuentes o los motivos que generan vida. En este caso, en el versículo 6, y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados. Aquí está hablando de manera literal, bueno, se secarán los ríos, y si los ríos no hay agua, y sin agua no hay vida, que para nosotros hoy en día, al igual que podría ser la inspiración, lo que genera ideas, lo que lleva a los seres humanos a encontrarse con el éxito, a avanzar, a crecer, cuando ya se agotan esas ideas. Porque todo este proceso, mira que Dios nos va llevando paso a paso hasta llegar a este punto, donde ya no hay ideas, donde ya no genero inspiración, ya no hay nada que me inspire. Simplemente va llegando la muerte en ese hogar. ¿Qué te inspira a mantener ese hogar? Y algunas veces creo que lo hemos tratado con un pastor. No, es que yo vivo con mi esposa por mis hijos. Pero ¿qué pasa cuando ya ellos no estén? ¿Qué pasa cuando ellos se vayan? Entonces se acaba esa relación, ya no hay nada que te inspire. Los que te inspiran son los hijos a estar con la esposa. Debo tener esas fuentes que me genera vida. En este caso eran físicas, el agua genera vida. Pero ¿qué genera vida en tu hogar? ¿Qué genera vida en tu relación con Dios? Hay algunos que ya no tienen nada, ya están secos, están resecos. Ya no hay agua espiritual. Van al templo porque, bueno, se acostumbraron a eso. Van al templo porque, bueno, lo están llamando a decirle qué pasó, no lo vi. Pero si no lo llaman, ¿qué pasa entonces? Ya no hay esa generación, ya no hay que lo inspire, mi querido pastor. Sí, es importante entender que problemas se van a suscitar, ¿cierto? Si nosotros le damos lugar a todos esos problemas, los magnificamos, pues se va menguando, como decimos, el impulso. Y ya uno como que dice, bueno, hasta aquí llegamos, pero Dios a los seres humanos nos ha dado dones, talentos, capacidades, ¿cierto? A veces cuando uno está hablando y se le sale una frase bonita, que le dice la gente, uy, cómo está de inspirado. Y eso lo tenemos que retomar, aplicar en la vida, ¿cierto? En las ideas, pedir la guianza del Espíritu Santo, porque estamos diseñados, pastor, para alcanzar el éxito. El que quiere que usted fracase, le va a colocar todos estos obstáculos que hemos estado enumerando para que usted sea un fracasado, pero Dios no nos ha hecho para el fracaso. Con Cristo somos, dice, más que vencedores, no vencedores, somos más que vencedores, y eso quiere decir que hemos peleado las batallas, que hemos pasado por esos desiertos, que hemos pasado por esas tormentas, pero que al final del desierto, al final de la
tormenta, estamos todavía de pie con la visión por la cual estamos trabajando, pastor. Como dice nuestro pastor, todos tenemos problemas, pasamos por momentos de desánimo. Y me hace acordar de Jeremías, cuando él estaba desanimado, también ya no quería. En Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías dice, yo quería todo tirar, ya quería tirar la toalla, pero había dentro de mí un fuego que me impedía hacerlo. Es esa pasión, es ese querer hacer las cosas. Si nosotros dejamos que eso se apague en nosotros, ya no hay nada. Si tú dejas que se apague esa llamita en el hogar, si ya no te inspira nada, debo buscar, no solamente estar con mi esposa por mis hijos. Hay esposas que dicen, bueno, yo estoy con él, me lo aguanto, porque si no, ¿quién me mantiene? Que no sea eso, que sea ese fuego que hay en nuestro corazón de querer hacer las cosas. ¿Qué es lo que te entusiasma? ¿Qué es lo que te lleva adelante en la vida espiritual? ¿Por qué tienes ese fuego todos los días en tus ojos que quieres ir al templo? Que no sea porque te van a llamar a decir, no lo vi sentadito ahí en la silla. No, que sea que esa pasión, ese fuego, ese propósito. Y todo nos lleva a eso, mi querido pastor. Cuando no hay un propósito claro en mi vida, se acaba también esa motivación. Debe haber un propósito. ¿Cuál es tu propósito con tu esposa? ¿Qué es lo que quieres lograr con ese hogar? De lo contrario, los problemas te van a acabar. Ya dijo nuestro pastor, problemas hay en todo lado. Si tú quieres meterte a la universidad a estudiar, vas a encontrar problemas. Si montas una empresa, vas a encontrar problemas. Si te casas, vas a encontrar problemas. Y si no te casas, también vas a encontrar problemas. Como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Soltero o casado, van a haber problemas. Solo que debo entender que debe haber un propósito en mi vida, mi querido pastor. Sí, pastor, me acuerdo en este momento cuando uno va a iniciar un proyecto, ejemplo, de construcción, usted hace los cálculos de lo que le vale los materiales, de lo que le vale la mano de obra, pero algo muy importante que no se puede olvidar en ese presupuesto son los imprevistos. Y a esos imprevistos hay que darles un valor, y a veces un valor alto, porque uno dice, no, pongámosle el 10%, y mentiras, los imprevistos salieron valiendo el 30%, entonces allí podemos aplicar de que se van a presentar esos problemas, esas dificultades, pero como ya lo teníamos presupuestado, tenemos que tener clara la visión de cómo quiere que funcione nuestro hogar, cómo quiere que funcione su empresa, cómo quiere que funcione su emprendimiento y cómo quiere que funcione la iglesia. Uno, como pastor, no sé si le ha venido el pensamiento, a veces cuando no se ven los resultados, uno quiere, como se dice en el argot boxístico, tirar la toalla. Pero hermano, eso es un pensamiento muy fugaz. Yo lo he experimentado. ¿Por qué? Porque nosotros donde Dios nos ha colocado, nos ha llamado, y si Él nos llamó, Él va a ser el proveedor, el sustentador, Él va a ser el que nos guía. Entonces, esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida, pastor. Creo que es muy importante esto, tener esa claridad de que van a haber imprevistos, de que van a presentarse dificultades que no las habíamos pensado, pero que estaban latentes allí en ese proyecto, en esa visión, en ese sueño. A nivel de empresa, como dice nuestro pastor, toda empresa, todo proyecto, es más, todo proyecto debe tener un índice de riesgo, ¿cierto? Todo, 10% de riesgo. No hay proyecto financiero que le garantice 100% de efectividad y éxito. Debe contemplar un margen de riesgo. Es más, si alguien de nuestros oyentes dice, bueno, pero son los empresarios. Bueno, no, tú, cuando vamos de paseo, por lo general nosotros decimos, bueno, ¿cuánto se nos va para ese paseo? 1 millón de pesos. Ah, bueno, llevemos 200 más por si alguna cosa.
por un imprevisto. Tal vez no le llamas tú imprevisto porque no conocemos esos tecnicismos, pero bueno, decimos, lleve algo más por si de pronto nos falta, porque de pronto por allá nos antojamos de un helado, ¿cierto? Eso es prever. Y asimismo, en la parte social, en la familia, debo saber que en el hogar no todo va a ser color de rosa. Como novios, besitos van, besitos vienen, abrazos, caricias, pero ya en el matrimonio hay responsabilidades, hay compromisos que muchas veces nos confunden. Por eso lo siguiente que Dios permitió en este pueblo, que llegara terquedad o necedad al corazón de ellos. Cuando en mi casa me vuelvo terco, lastimosamente eso va para abajo. Y hay hombres y mujeres que lo saben y lo dicen. Sí, es que yo soy un poco terco. Bueno, hay que hacer algo, hay que trabajar en ello, hay que ir procesando eso. En el versículo 11, ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. Si ya en ellos que había necedad, necios, tercos. ¿Qué es lo que acaba una relación? ¿Qué es lo que termina por dividir una comunidad? Personas necias, tercas. ¿Qué quiere decir? Que yo sé que estoy fallando, pero prefiero seguir igual. Hay esposos que son tercos y necios. Así me conoció. Sí, así te conoció, pero ¿por qué condenar a esa mujer a vivir en ese infierno? ¿Por qué no cambiar? Nuestro programa se llama Vidas de Excelencia. ¿Qué quiere decir? Ser excelente no es ser perfecto, es entender que cada día debo trabajar en mí mismo. Así como tú miras el carro y cada vez lo limpias, lo mandas al taller, así mismo debo yo hacer reparaciones en mi vida. Debo decir, bueno, yo estoy fallando en esto, debo mejorar. Esto lo hago bien, también debo mejorar. Las personas de éxito, cuando ven que las cosas están mal, las arreglan. Cuando ven que las cosas están bien, las siguen mejorando, no paran. Y eso lo lleva al éxito, mi querido pastor. Sí, es muy importante en este punto de la terquedad, de la necedad. El terco se encierra en su propio concepto, en lo que él cree que es lo mejor, que es lo bueno, y no acepta ninguna puerta. Y la Biblia ahí habla de que la necedad está en el corazón del necio, ¿cierto? Del muchacho. Pero a veces hay adultos que no han madurado y siguen con esa necedad, sabiendo que eso trae destrucción, que eso trae daño, que eso frena muchas cosas negativas. Entonces, cuán importante es uno poder reconocer que se equivocó. Es de humano cerrar, dicen por allí. Pero qué beneficio trae cuando uno reconoce que se equivocó y que va a retomar el camino correcto. Y eso se aplica en la relación de pareja, eso se aplica en lo que hemos estado hablando a nivel empresarial y en la iglesia, porque una persona que se vuelve terco, ¿contra qué se levanta? Contra la sana doctrina. Se levanta contra la autoridad que tiene el siervo de Dios. Y esta terquedad que hace, trae división, trae contienda, trae murmuración, y todas estas cositas que yo he nombrado hacen que la iglesia se vaya al piso, literalmente, pastor. Y no importa la cantidad de miembros, no importa lo fuerte que parezca, la denominación, la empresa, cuando empieza a haber esta gran cantidad de divisiones, lastimosamente va a fracasar. Mira, son cosas, pasos que lo llevaría a la destrucción. Y octava cosa que le permitió Dios, que se confundiera. Cuando hay esa terquedad, cuando hay esa rivalidad, cuando no tengo un propósito claro, eso me confunde. Y una persona confundida toma malas decisiones. Versículo 14, y con eso ya terminamos nuestro programa también. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra,
como tambalea el ebrio en su vómito. Y ahí llegaría ya el final de los egipcios, ¿cierto? Hasta ahí se acabarían ellos, siendo una potencia, siendo poderosos, pero todos estos pasos lo llevarían a la destrucción. No importa cuántos años lleves en tu matrimonio, no importa cuántos años lleves de cristiano, no importa cuántos años lleves en tu empresa, siempre debo estarme cuidando, depurando cosas. ¿Para qué? Para crecer, porque si al final estamos ebrios, como dice ahí, y me llama la atención, dice, mezcló espíritu de vértigo en medio de él, hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito, que no sabe cómo pararse, que se para y se cae. Eso es una persona cuando empieza a hacer división. Eso le espera, como dijo nuestro pastor, a una iglesia, a una comunidad cualquiera, cuando no hay acuerdos, cuando hay rivalidad, cuando cada quien quiere sobresalir. No hay hogar que vaya a sostenerse, no hay comunidad, no hay persona. Aquí está hablando de una persona en particular, y si yo mismo estoy dividido, si yo mismo no sé qué es lo que quiero, al final va a estar confundido. Ese matrimonio es necesario rescatarlo, y si está bien, entonces seguir en ello, pero tener un propósito claro. Hay muchos matrimonios, lastimosamente, que están en esta condición, patinando en su propio vómito. Están ahí, se sostienen, pero no se trata de que cumplamos 50, 30, 80 años de casados si no sé para dónde voy, si no sé qué es lo que quiero. No importa si la iglesia tiene 100 años, 200 años, 20 años, un año, si no sé para dónde voy, si no sé qué es lo que quiero. Lo importante es saber qué quiero, para dónde voy y qué estoy dispuesto a luchar, a esforzarme, a sacrificarme por lograr ese propósito. Mi querido pastor, qué bendición haberlo tenido también entonces en este día, un tema muy interesante y también sus aportes. Esperamos volver a estar con usted, así que su conclusión y también su despedida con nuestros oyentes que a esta hora se mantienen con nosotros tanto en Facebook como en las emisoras. Muy importante, pastor, gracias por esta oportunidad, por este tema tan delicado y que a veces no le damos la connotación que tiene, porque va a traer fracaso, va a traer desgracia, va a traer división, tanto a nivel familiar, a nivel personal, a nivel empresarial y a nivel ministerial. Y entonces, ¿esto qué nos enseña, mis hermanos? El énfasis de permanecer en la unidad que trae el Espíritu Santo, y mientras permanezcamos unidos vamos a lograr las metas, los propósitos que que queremos llegar, ¿cierto? Entonces, lo contrario es permitirle al diablo que coloque todos estos 8 punticos, y se llama división, se llama sinónimo fracaso. Y como lo he dicho, Dios no nos trajo a este mundo para ser fracasados. Vamos a tener fracasos, pero tenemos la capacidad de levantarnos. Mi oración, mi clamor es que Dios, el Todopoderoso, nos ayude a entender, ¿cierto?, los tiempos, a entender todas estas situaciones que vamos a enfrentar, porque no podemos meternos en una burbuja. Vivimos en un mundo convulsionado que nos invita a muchas cosas, pero también usted y yo estamos llamados a dejarnos guiar por ese Espíritu Santo del Dios que hizo los cielos y la tierra. Muchas bendiciones y gracias, pastor, por esta participación en la cual me ha permitido estar. Mi querido pastor, antes de que se despida también entonces, nuestros oyentes, personas en Colombia y bueno, las personas que nos escuchan desde otros lugares y algún día vienen para Colombia, ¿cuál es su ubicación, el lugar donde está la congregación para aquellas personas que lo puedan visitar? A ver, nosotros estamos ubicados en Pereira. En Pereira hay una ciudadela que se llama Cuba y hay un barriecito que se llama El Acuario. Allí en El Acuario, en la casa 61,
estamos ubicados, tenemos nuestros servicios los domingos y los miércoles, y tenemos también por la misericordia de Dios en la ciudad de Dos Quebradas, barrio La Graciela, manzana 8, casa 43. También los domingos a las 8:30 de la mañana tenemos nuestro estudio de la palabra, y los jueves tenemos tiempo de oración, de intercesión, de testificar de los milagros del Señor. De manera que si viene por este lugar de llamado el Eje Cafetero, las puertas de la iglesia Jesús Rey de Gloria de la Unión Misionera Evangélica Colombiana están abiertas. Ahí está la invitación entonces a nuestros amados oyentes, cuando tengan la oportunidad de visitar esas hermosas tierras de paseo, vacaciones, o deciden irse a vivir también por estos hermosos lugares. Gracias a nuestros amados oyentes, un tema muy importante. Recuerde, si quiere volver a escuchar este tema, puede hacerlo a través de en YouTube, nuestra emisora, o también nuestras plataformas en Facebook. Dios les bendiga, que pasen un tiempo de fin de semana maravilloso. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Y si no te congregas en ningún lado, busca una iglesia amiga. Si estás por el Eje Cafetero, si estás por acá en Pasto o en cualquier otra ciudad, busca una iglesia, y las que nosotros conocemos en cualquier ciudad de Colombia, busca también una iglesia de la Unión Misionera, que ellos pueden guiarte también en este proceso hermoso de crecimiento espiritual y obviamente también personal. No podemos decir que hemos crecido espiritualmente si emocionalmente cada día vamos mal. Por lo tanto, ese es el verdadero crecimiento. Mis amados oyentes, que Dios les bendiga. Continúen con esta programación. A continuación, musical del cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial a través de la adoración y la alabanza. También tiempos de reflexión, tiempos de estudio bíblico. Que sea Dios bendiciendo a cada uno de nosotros. Gracias por su sintonía.